Primero se piensa, segundo se planea, tercero se actúa. Esa es la ruta suicida. Entonces, si alguien ya nos está diciendo, es porque en su mente lo está planeando, el amor frustrado. Yo he tenido pacientes que deciden quitarse la vida porque esa otra persona, ese amor, ya dejó de contestarles. ¿Cuáles son las señales más comunes que indican riesgo de suicidio? Hay personas que pueden planear su suicidio y les va a sorprender esto con años de anticipación. Hay otras formas de suicidarse. La suicidología no nada más ve la conducta suicida, también ve todas aquellas conductas autodestructivas. El adicto es un suicidio en potencia. ¿Qué es lo que tenemos que decir y qué no decir cuando estamos con una persona que admite tener pensamientos suicidas? Porque sí mandan mensajes. Todo suicidio es prevenible. Entre más estructurada esté la intención suicida, hay mayor riesgo. Hola, ¿qué tal amigos de Elemental Project? ¿Cómo están? Yo soy Sad Martínez, Alex Molina. Les contamos sobre nuestro invitado de hoy. Él es psiquiatra y experto en prevención del suicidio y salud mental con más de 30 años de experiencia. Ha acompañado a cientos de personas en situaciones límite y se dedica a enseñar cómo identificar señales de alerta, intervenir a tiempo y prevenir tragedias emocionales. Cuenta con 4 libros y más de 100 artículos especializados. Es un referente de la suicidología a nivel nacional e internacional. Con nosotros el día de hoy aquí en Elemental Project, el doctor Alejandro Águila. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy amable, gracias por la invitación y estamos muy contentos de poder hablar de este tema que tan difícilmente se hace socialmente algo que se pueda hablar, ¿no? Es un tema complicado porque creo que está creciendo últimamente y es un debate, es un tema donde se está debatiendo mucho últimamente en internet. Yo cada día veo más que está creciendo, así que es un tema muy interesante del que vamos a hablar y vamos a aprender sobre todo, ¿no? Me gustaría empezar un poquito por las bases primero. ¿Qué es el suicidio desde el punto de vista clínico? El suicidio es el acto de quitarse la vida y cuando alguien lo intenta debe de tener la conciencia de que con el acto va a acabar con la vida misma. Uh-huh. La palabra suicidio viene de sui, que es a sí mismo, y dare, que significa matar, es decir, matarse a sí mismo. Pues no es lo mismo suicidio que intento de suicidio, ¿no? Así es. Hay mucho más intentos que suicidio realmente, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que no se registran. Muchos intentos de suicidio se quedan en la intimidad de las personas o en la privacidad de sus casas. Sí. ¿Y por qué la gente se quiere quitar la vida? ¿Qué es lo que motiva a las personas a hacer esto? Tenemos una diversidad de motivos. Hemos visto en la suicidología que también tiene que ver, fíjate, con la etapa de desarrollo. Los niños tienen una intención suicida debido a circunstancias diferentes a las del adolescente, a las del adulto, inclusive del adulto mayor. Pero siempre encontramos en todo suicida desesperanza. Y esta palabra clave que se la aprendan porque es algo que nos va a ayudar a entender ese momento tan crítico. Hablamos mucho de la visión en túnel, que es una reducción de la visión social, emocional que se encuentra en la persona. Entonces todo se le hace difícil, complicado, porque no tiene esa capacidad de ver salidas o soluciones a su problema. O sea, la desesperanza es como problemas emocionales que suelen tener las personas, por eso realmente es bueno, yo diría, no es un motivo, pero es como la consecuencia, ¿no? Por la que se suelen suicidar, ¿no? Para llegar a la desesperanza lo que ocurre es que se van sumando una serie de circunstancias que no se van resolviendo. Decimos los suicidólogos que el paciente llega con un costal de problemas, que llega un momento donde ya se saturó y no encontró esa salida. A eso se refiere no sentir la posibilidad de resolver una condición emocional. ¿Y cuáles son esos problemas o esos motivos por que la gente tiende a intentar suicidarse? Fíjate que el INEGI nos da una información que nosotros algunas sí las hemos corroborado en la consulta. La primera de ellas se habla de problemas familiares. Y aquí es todo un tema, porque dentro de la familia lo que podemos encontrar es una gran problemática de violencia, faltas de comunicación, adicciones, alcoholismo, maltrato, abuso sexual y hoy en día hasta el abandono. Entonces todo esto se gesta en la familia y sobre todo en la población más vulnerable, niños y adolescentes, pues no tienen recursos para ser independientes, para salir o para resolver el problema. Entonces, número 1, la familia. Número 2, y esto ustedes sabrán, también no me dejarán mentir, las cuestiones amorosas. Totalmente de acuerdo. Yo Sí. pensaba que también las familiares eran muy importantes, pero pensaba que incluso las amorosas eran incluso más.
Sí, lo que ocurre con el amor es que ya hoy en día los neurofisiólogos nos dan mucha explicación de toda esa química que se produce en el cerebro, que son bombardeos de serotonina, dopamina, entonces sentimos esa necesidad de la otra persona y al momento que no la tenemos es como la abstinencia del adicto. Entonces sí se requiere que en ese momento haya como mayor conciencia, que la persona que se encuentra en ese estado de no me quieren, no me aman, el amor frustrado. Y hoy en día fíjense que hasta el amor virtual. Yo he tenido pacientes que decidieron quitarse la vida porque esa otra persona, ese amor o amante virtual, ya dejó de contestarles. Wow. Y pues hablamos de una situación muy de nuestros tiempos, ¿no? Antes no ocurría. Desde Romeo y Julieta, pues fueran otras circunstancias. Sí, de hecho, una de las consecuencias creo que es, a ver, creo que los hombres cuando se enamoran incondicionalmente, se enamoran de la chica y se lo dan todo, no buscan como un beneficio como las mujeres que sí buscan que el hombre le vaya bien económicamente, que lo admiren, creo que buscan ciertos criterios que hacen que el hombre por al final pues le guste, ¿no? Pero sí, creo que es un tema complicado, la verdad. Sí, es preocupante porque en este deseo que el otro cubra mis necesidades, tú hablas de esas necesidades como de alguna forma físicas o materiales, pero fíjate que los psicoanalistas hablamos de necesidades inconscientes. Es decir, a veces nos casamos con alguien que se parece a nuestra mamá. Efectivamente. Con las mujeres, a lo que se parezca al papá, ¿no? Entonces se trata de suplir, se trata de continuar o se trata de no repetir una historia. Imagínate todas las circunstancias que puede darse en las condiciones de pareja. Entonces, al momento de que se busca en el otro algo que ni siquiera se tiene claro o se sabe desde sí mismo, es muy complejo. Por eso hay tantas frustraciones, o no era lo que esperaba, o parecía que sí, pero a la mera hora no, o cambió. Frases que vamos escuchando en las relaciones de pareja cuando se rompen. Sí. Totalmente. ¿Y cuáles son las señales más comunes que indican riesgo de suicidio? Muy buena pregunta, y esto creo que la gente que verá el programa le servirá bastante, porque sí mandan mensajes. Todo suicidio es prevenible y este tipo de información sirve para que la gente identifique los focos rojos. Encontramos normalmente alteraciones en áreas de la vida del individuo. La primera, ya no duermen bien. O duermen mucho o duermen poco. Entonces quiere decir que algo está pasando en el inconsciente de la persona para que no pueda conciliar o tener un sueño reparador. 2, también hay cambios en los hábitos alimenticios. O comen mucho o comen poco. Cualquiera de las dos circunstancias nos está hablando de vacío emocional o una problemática en donde ni siquiera pueden digerir o procesar algo que requerimos como una buena alimentación para tener una salud adecuada, pues no se logra. Y tercero, empiezan como a aislarse, a desvincularse, a no tener ese proyecto de vida, a no hablar del futuro, e inclusive verbalmente podemos escuchar como, ¿para qué vivir? La vida no vale la pena, ojalá me muriera. Entonces, todo ese tipo de verbalizaciones hay que tomarlas muy en cuenta, porque son mensajes. Y aquí te agregaría la ruta suicida. Porque derivado de esta pregunta que me haces, encontramos los suicidólogos que alguien que ya lo empieza a verbalizar está en el primer paso para la condición suicida. Primero se piensa, segundo se planea y tercero se actúa. Esa es la ruta suicida. Entonces, si alguien ya nos está diciendo, es porque en su mente lo está planeando y obviamente después de la planeación viene la acción. Sí, más o menos cuánto pasa de tiempo entre cada una de las etapas. Sé que puede ser diferente, pero ¿cuál es el promedio de tiempo en que sucede cada uno de estos terribles pasos? Fíjate que tampoco lo hay. ¿Qué pasa? Hay personas que pueden planear su suicidio y les va a sorprender esto con años de anticipación. Y hay gente que no lo planea y lo actúa al instante debido a una frustración o a esto que les comentaba yo de esa visión en túnel, por un efecto le llamamos precipitante. Es decir, me dejó la novia, ese es el efecto precipitante, pero hay factores predisponentes,
que son otro tema, ¿no? Okay. Antes, como te decía, bueno, las mujeres lo que pasa es que ahora mismo tienen muchísimas opciones para conquistar a otras mujeres y los hombres, como nos enamoramos incondicionalmente, pues eso hace que nos quedemos como un poco atrapados hacia esa persona o esa chica, ¿no? Las mujeres, en cambio, como tienen muchas opciones, pues al final van variando de uno a otro. Entonces, cuando te quedas muy anclado y al final luego lo acabas, rompe esa relación, es verdad que cuando le deja a la mujer al hombre, siente como un vacío dentro que les cuesta muchísimo, pues, no sé, como alimentar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me he sentido mal o lo que sea, a mí no me entra hambre. Y se me quita el hambre, se me quita todo, ¿no? No soy de comer cuando me pasa este tipo de cosas. Y sí que luego muchas personas como que les cuesta pasar ahí o superar esa etapa durante esos, que son semanas, pues muchas personas no la aguantan, ¿no? Y es cuando tienden a tener esos intentos de suicidio, pensamientos suicidas, y pues al final muchos lo acaban cometiendo ese error, ¿no? Fíjate que ahorita escuchándote me hiciste acordar de un gran libro que recomendamos, se llama La separación de los amantes. Este libro de La separación de los amantes está escrito por Igor Caruso y realmente es un libro que al momento que empieza uno desde el primer capítulo a entender por qué es tan complejo esta ruptura emocional, y él dice una frase que se me quedó muy grabada: cuando rompemos la relación afectiva, morimos en el otro. El hecho de saber, ya no me quiere, ¿cómo que ya no me quiere? Si me decía que era el amor de su vida y que yo era el único, etcétera. Esa parte hay un golpe narcisista muy fuerte de cómo a mí ya no me quiere. Ahí está empezando ese dolor, ese sufrimiento. Y después viene la corroboración de que la otra persona ya no está en nosotros, ya no está en nuestras vidas. Y para rematar y que terminemos totalmente dolidos, es cuando la pareja encuentra a otra persona. Sí. Ahí ya claro, ahí termina de rematarnos, ¿no? Depende, porque también si tú piensas que esa persona no vale tanto la pena como tú pensabas, porque al principio también la idealizas, como si fuera la persona ideal, y luego al final pues resulta que no, hay serie de problemas que al final pues no. Pero sí, cuando encuentras otra persona, para ti también puedes verlo como una motivación de decir, bueno, esa persona no va a llegar a la punta de los zapatos, y empiezas como a motivarte para crecer tú, que eso creo que es lo contrario al suicidio, ¿no? Como que te motivas para intentar crecer. Sí, pero partes de esta primera opción que comentas ya no me está convenciendo. Al momento de que ya no es la persona que yo quería o descubrí cosas, se habla de un duelo anticipado. De alguna forma, gradualmente te vas distanciando, separando, y ya hay una convicción de que es mejor no continuar. Sí. Y esta anticipación que suele haber ante una relación, ¿crees que muchas personas se previenen del dolor que va a suceder después? Sí, y la frase que decimos mucho en psicoanálisis es: abandono para no ser abandonado. Y ocurre muy frecuente y es bien fuerte, ¿no? Porque a pesar de que esa persona era la adecuada, funcionaba la relación, todo iba bien, hay un gran miedo de que, ¿y si me deja? ¿Y si me abandona? ¿Y si me engaña? Y hasta ideas ya paranoides, ¿no? Sí. Entonces, en esta condición, diríamos ya muy neurótica, la gente dice, no, mejor lo dejo porque no quiero sufrir el abandono, mejor yo abandono, pero lo hace inconscientemente. Ok. O bien abandono para no ser lastimado, ¿no? Exacto. Antes de para que no me duela, para que no O sufra. para que te duela menos. Para que me duela menos. Exacto. Sí. Y antes de llegar a eso, ¿crees? Hay como una obsesión, ¿no? De esa persona por la chica, o al revés, y dice, oye, estoy obsesionado con esta persona, sé que me va a doler cuando me deja. ¿Cómo se pueden prevenir? ¿O eso es una forma de ver que quizás puede caer en un pozo tan hondo que quizás pueda ser ese intento de suicidio? ¿Eso se puede prever? Sí, porque hay que hacer un trabajo personal. Exactamente, hablábamos anteriormente de las necesidades que tengo y que yo quiero que el otro o la otra los cubra. Entonces, no, tus necesidades las cubres tú mismo. Y si entiendes y descubres cuáles son esas necesidades, no vas a depositar en la otra persona esa gran responsabilidad que ni siquiera sabe cómo lo hace. Yo, por ejemplo, lo he trabajado mucho con pacientes que están en estas circunstancias y les digo, es que en la relación de pareja pareciera ser que necesitamos llegar con un manual. Mira, así me gusta que me traten, ¿no? O así me gusta, o esto es lo que espero, ¿no? Este es mi manual. El contrato. El contrato, ¿no? Ese tipo de situaciones... digo, suena irónico, pero pareciera ser que es lo que necesitamos para que el otro o la otra nos entienda. Sí. Oye, viendo, ¿qué factores de riesgo suelen estar detrás de una decisión suicida? Ok. Por ejemplo, antecedentes familiares, que haya sucedido con un familiar, alguna condición neurológica, ¿qué hay detrás?
Se los voy a plantear de lo general a lo particular. La Organización Mundial de la Salud habla, por ejemplo, situaciones como ser hombre es factor de riesgo, porque más hombres se suicidan, aunque más mujeres lo intentan. 2, ser joven, es decir, a nivel mundial, ya de los 15 a los 29 años de edad, es el grueso de la población que más se suicida. Aquí en México tenemos la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad. En España ya es la número 1, por ejemplo, ¿no? Es harta, preocupante. Es que en España también la tasa de divorcio está en el 64%, ¿eh? Y de adicciones y demás, vamos, sí hay una problemática multifactorial para entenderlo, ¿no? Y también el otro factor que dice la OMS es ser soltero, y soltero por mucho tiempo. En España hay mucha gente soltera. Un chingo. Entonces sí, esta situación de esa soledad que no es elegida, sino es una condición por una dificultad en la vinculación, ¿no? Pero a nivel ya más interno, hablamos, y se los voy a explicar primero desde la visión psicoanalítica y lo voy a traducir para que nos entiendan bien las personas. Estructura del yo. Hoy en día se conoce como ser resiliente. ¿Sí han escuchado la palabra? Sí. Bueno, Sí. el ser resiliente habla de esa capacidad para enfrentarse a la adversidad, pero que independientemente de lo que ocurra, yo salgo avante. Es decir, tengo recursos, elementos para salir adelante. Desde el psicoanálisis, cuando hablamos de estructura del yo, es aquellas personas que tienen buenos mecanismos de defensa, que tienen una buena autoestima, que están libres de una condición patológica como lo podría ser depresión, ansiedad, neurosis, y que esto los hace de alguna forma fuertes ante las crisis, ¿no? Cuando yo he atendido pacientes en crisis suicida, primeramente tengo que ver la estructura de personalidad. Es decir, con qué recursos cuenta el paciente. Si no los tiene, hay que generárselos, porque crisis las va a tener más adelante, no nada más suicidas, de todo tipo. Entonces, sí necesitamos fortalecer a la persona. Si alguien de estructura de personalidad está frágil, está débil, y además ahorita la principal condición patológica, que es la depresión, que es todo un tema, pues obviamente contribuye a la condición suicida. Sí. ¿Crees que las políticas actuales, como por ejemplo el feminismo, que está viendo ahora un movimiento muy grande que hace que entre hombres y mujeres haya muchas más discusiones, que las relaciones pues se rompan antes? Hay un tema ahora mismo grande con ese movimiento, sobre todo en España. ¿Crees que eso influye en el que los hombres luego se suiciden por eso? Hemos visto una suma o una contribución a los roles. Uh-huh. Antes estaba muy claro los roles, hoy no. Antes el hombre trabajaba, la mujer se quedaba en casa, cuidaba a los hijos y así funcionaba, ¿no? Al momento que la mujer empieza a prepararse, a capacitarse, a ser independiente, a no necesitar económicamente, pues ¿para qué quiera el hombre? Y si el hombre no satisface, volvemos a esas necesidades emocionales, afectivas, sexuales, ya las económicas no van a importar tanto. Entonces hace que la pareja, entonces, si no están en un acuerdo, en un funcionamiento en donde los roles sí estén claros y definidos, entonces empiezan a la lucha de poderes, la lucha de ideologías y sobre todo en esta situación de que es mejor sola que mal acompañada, ¿no? Sí, totalmente. Va por ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un problema grande con eso, la verdad. Mira, tengo por aquí un dato que he visto que la tasa de suicidio en México en jóvenes entre 0 a 19 años ha crecido un 86%. De 1.4 a 2.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso ha pasado, entre el año 2000 y 2022. Ya también, no fue de un año para otro. Ha crecido muchos años. Pero ¿a qué crees que se debe esto, esta tasa de muerte en jóvenes? Tenemos como varias causas. Lo que yo he encontrado, le decía yo que llevo más de 30 años en el trabajo del fenómeno del suicidio, porque así le llamo, el incremento tiene mucho que ver con la tecnología. Hoy en día el niño y el adolescente tienen acceso a información que no tenían otras generaciones. Esto hace que desde el momento en el que pueden teclear, googlear suicidio, cómo suicidarse, etcétera, esto lleva obviamente a que si están tristes, deprimidos, con un problema, el suicidio es para esta población tan vulnerable una salida, una solución. Y aquí les paso un dato. Hace 6 años nos contacta la plataforma Facebook y nos dice, se está incrementando el número de suicidios en niños y en jóvenes, y los usuarios, que así les llama Facebook a los que
usan el Face, cada vez más están buscando métodos para suicidarse, están buscando lugares donde suicidarse e inclusive cómo suicidarse sin que parezca suicidio, ¿no? Para ello hizo un convenio con nosotros, con el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Hoy en día, en la plataforma Facebook e Instagram, si tú tecleas suicidio, me quiero suicidar, le mandan la información de nosotros. Y hay un video que hicimos y hay un tríptico que realizamos y se los mandan. Y diariamente yo recibo entre 2, 5 hasta 10 correos de gente que pide ayuda. ¡Wow! Fíjense qué importante y qué necesario que la gente sepa que puede ser ayudada. Y les puedo platicar muchas historias y anécdotas muy interesantes. Una, por ejemplo, hay gente que pide ayuda anónimamente. Se le ayuda. Hay gente que pide ayuda, pero para ahorita, en el momento, ¿no? Hay gente que pide ayuda para otros. Es que mi primo, es que mi amigo, es que mi hermano. Entonces, al momento de que hay un lugar, un espacio en donde alguien te puede ayudar, la gente sí busca esta solución. Y no he intentado contactar también a Google y YouTube, bueno, al final la misma, Google, porque creo que donde más gente puede buscar es ahí, ¿no? En esa plataforma. O sea, en Facebook no sé que buscaban tanto suicidio, pero en Google, pues, seguro ahí se busca de todo. ¿Hay una forma de que puedas también entrar ahí? La ventaja que tenemos, se dio una situación bien curiosa. Nosotros tenemos una página que es suicidología.com.mx. Esta página ya tiene aproximadamente 16 años de existencia. Y ocurrió algo muy curioso que con mucho orgullo les comparto. Cuando yo la abrí, que el webmaster la puso en Google, en menos de 3 meses ya era la número 1 en búsquedas de Google. Tú pones suicidio y la primera que aparece somos nosotros y no pagamos por ello. Respondiendo a tu pregunta, más bien se dio la coincidencia que encontraron en nuestra página un lugar ético, responsable, con profesionales para atender la condición suicida y estamos siempre entre los 3 primeros lugares. Uy, qué bueno. Eso es bueno, ¿eh? Menos mal. Bueno. Una alegría, sí. Así es. Y bueno, por ahí otro dato importante es que en 2023 se registraron 8,837 fallecimientos a causa del suicidio. Esto aquí en México. ¿Por qué es mayor la tasa en hombres? Ahora sí, ya entrando un poco en el tema. En hombres es del 81%, que en mujeres con un 19%. ¿Por qué sucede esto? Bien, fíjense que la situación de las estadísticas las plantea aquí en México el INEGI. Para mi gusto está muy por debajo de la realidad. Okay. Es una aproximación, ¿no? Sí. Yo creo que está muy por arriba de lo que los números nos dan. El INEGI reporta su informe el 10 de septiembre, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y el último que hizo en el 24, lo que informa es del 23. Ok. ¿Va? Tenemos 2 años viejos. De atraso. De atraso. Sí. Entonces, tan actuales no estamos. Esto es importante para aclarar. ¿Qué pasa con el hombre? Uno, es más violento, es más impulsivo y sus métodos son más letales. Arma de fuego, ahorcándose y tirándose de un precipicio. En cambio, en la mujer sus métodos son más internos, por decir, tomar veneno, pastillas o inclusive cortarse las venas. Estos 3 métodos son más rescatables. Si toma veneno, pastillas, se le hace un lavado intestinal y la paciente sale bien con vida, ¿no? Si se corta, se le hace una cirugía y sale bien con vida. Esto hace que si mujeres más lo intentan, pero más hombres lo logran, regresamos al método. Wow. Tengo por aquí una curiosidad que me gustaría saber. ¿Cuál ha sido el caso que has atendido que más te ha marcado en el tema del suicidio? Qué bueno que me haces esa pregunta porque me permite anunciar. Estoy escribiendo un libro sobre los casos más fuertes que he tenido. Interesantes, sorprendentes. Hay cosas que si no tuviera yo los documentos, hermano, no lo hubiera creído, y voy a responder a tu pregunta. Cuando en un paciente usa varios métodos para suicidarse, quiere decir que es con mayor intencionalidad, es decir, es más riesgoso. Acude a mí una adolescente de 17 años, ella tenía un novio. El novio trabajaba con la familia de ella, la familia se dedicaba a la vigilancia, y de repente el papá le dice, tu novio nos robó, y estaba discutiendo el papá con la hija se siente muy mal, estaba sola en casa, y ella refiere haber tomado pastillas, pero pues no sentía nada, ¿no? Entonces va a la cocina y agarra un cuchillo y se lo entierra, y tampoco se muere.
Entonces dice que con el cuchillo bien enterrado con las pastillas y veía que no se moría, se le ocurrió así caminando, y me imaginaba yo cómo lo estaba haciendo, hasta llegar a la cantina, tenía una cantina en su casa, y empezó con la otra mano, destapó una botella de tequila y se la tomó, y es como cayó desmayada. Pasa una vecina por una ventana que da a la sala, y así cuando la ve tirada, rompe la ventana a la vecina y es como la rescata, ¿no? Pero yo me imagino toda esa escena y decía yo, ella me comentaba, es que yo quería morirme, pero ningún método me funcionaba, ¿no? Dije, a veces, y como decimos en México, cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿no? ¿Crees que los suicidios... bueno, antes ya he respondido esta, pero no te quiero hacerle un poco el enfoque diferente. No sé si conoces a Diego Dreyfus. Sí, como es como un filósofo que habla mucho de él y tal. Él varias veces ha contado anécdotas de que él tenía planeado morirse X día, porque al final pues, le iba todo muy bien, tenía dinero y tal, pero se sentía muy vacío en el interior. Entonces tenía todo planeado para morirse X día. ¿Crees que realmente la gente sí planea cuando se quiere morir? ¿O es mayor los impulsos de que le pasa algo en el momento, ya estoy hasta la madre por algo que me pasa, hoy me la quito? Y se va a un lugar y se la quita. ¿Cuál crees que ocurre más a menudo? Híjole, fíjate, esa pregunta nunca me la habían hecho. Estoy pensando un poco en la experiencia de mis pacientes. Yo veo más lógico los temas de impulso, porque luego hay mucha gente que todavía no controla sus emociones, que eso es un rasgo de una persona de alto valor, pero es complicado realmente cuando está en una situación muy complicada que consiga mantener la calma y la serenidad y no te deja llevar por los impulsos. Por ejemplo, es lo típico de que la típica escena de serie, que a lo mejor llega el marido a su casa y se encuentra a su mujer con alguien y la acaba asesinando, matando. Bueno, eso hay un montón de historias. Sí. ¿Crees que es...? Bueno, por eso creo que los impulsos son un poquito mayor. Creo, no lo sé. Es que fíjate que en esta interesante pregunta que me haces y que sí habría... Porque no hay estadísticas, ¿no? Más bien quienes vemos pacientes, los suicidólogos, tendríamos que juntarnos y a ver a ti cómo te ha ocurrido y cómo hacer un consenso, ¿no? Hay un tercer factor, un tercer elemento en esta condición. Planteemos el impulsivo y el que lo planeó. Pero hay quien lo intentó otras veces. Quien lo ha intentado más veces, decimos que si tú lo intentaste una vez y no llevas un tratamiento, tienes el 50% de probabilidades de repetir 2 veces. Si lo haces 2 veces y no llevas un tratamiento, tienes el 75% de probabilidades de repetir el intento. Y si lo intentas más de 3 veces, tienes el 90% de posibilidades de repetir el intento si no llevas un tratamiento. Entonces, yo he tenido pacientes con 18 intentos de suicidio. 18. Entonces, imagínate entonces, ¿qué pasaría allí? ¿Hay una planeación o hay un acto impulsivo? Es que pueden estar los dos. Hay gente que sí, en una condición que decimos el factor precipitante, sale la condición suicida. Pero como necesitamos mucho revisar la vida y la condición del paciente, y ahí explico algo que es importante también se sepa en este programa, hay otro tipo u otras formas de suicidarse. La suicidología no nada más ve la conducta suicida, también ve todas aquellas conductas autodestructivas. El adicto es un suicida en potencia. Aquellas personas que hacen deportes extremos, no sé, paracaidismo, toreo, inclusive el corredor de autos, ¿no? Son gente que sabe que va, los boxeadores, ¿no? Que sabe que va a boxear, pero no sabe si va a regresar o cómo va a regresar. Es decir, esa es una conducta de riesgo. Allí decimos que tienen todas estas condiciones o rasgos suicidas. La intención no es suicida, pero el riesgo es suicida, ¿no? Y sí hay personas que pueden tomarlo impulsivamente y hay personas que lo pueden planear. Yo diría un 50-50. Vale. Okay. Me gustaría saber una cosa, mira, es una pregunta y te voy a contar una historia. ¿Cuál crees que es el propósito para que la gente deje de tener ese intento suicida? Y te voy a contar la historia.
El otro día, de hecho, justamente estaba viendo el Insta y me salió y me pareció muy curioso. Resulta que una persona fumaba un montón, fumaba como 2 o 3 cajetillas de tabaco al día, muchísimo. No sé si eso es como una adicción, con intento de suicida, puede ser. Pero bueno, fue un día al hospital que había justamente en la empresa, al doctor, y le dijo el doctor, oye, si tú no dejas de fumar en 2 o 3 meses, literal, la probabilidad de que mueras en 1 o 2 años es muy, muy alta. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que la persona se fue, se estuvo con sus amigos y le contó que le había dicho el doctor que en 2 meses se podía morir fácilmente si no dejaba el tabaco porque fumaba demasiado, tenía los pulmones mal, no paraba de toser y tal. Entonces le dijo este hombre a sus amigos, realmente me da igual, ya tengo 60 años, si me muero, me da igual, ya tengo la vida hecha. Yo lo que pasa es que me gusta fumar, ¿por qué voy a dejar de fumar si es que me encanta, es mi pasión, un poquito tengo que dejarla? Total, que resulta que a las 2 semanas siguientes dejó de fumar. Y todos sus amigos le dijeron, oye, ¿qué ha pasado? No, que no quería dejar de fumar. ¿Por qué deja de fumar? Y dice, sí, resulta que me he enterado que mi hija está embarazada. Encontró un propósito. Y ese propósito fue lo que le llevó a dejar de fumar, ¿no? Y a cuidarse más. ¿Crees que estos propósitos ayudan a mucha gente a que dejen de caer en esa tentación de los intentos? Muchísimo. Y le llamamos sentido de vida. Explico. Los seres humanos estamos en este mundo, en la Tierra, por los vínculos que generamos. Si no tuviéramos vínculos, la gente no quisiera vivir solo y sin relaciones, sin nadie. No hay esa motivación a nivel emocional, a nivel relacional, que nos pueda llevar a algo. A veces, y la historia también nos lo dice, ¿no? El Taj Mahal se construyó por un amor, ¿no? Muchos palacios y cosas se hicieron por amor. Entonces, cuando la gente tiene un proyecto de vida, un sentido de vida, sí cambia mucho la forma en cómo percibe su situación en esta tierra y lo que quiere para el futuro. Y esto, fíjate qué bueno que lo comentas, porque es un elemento que nos sirve a los suicidólogos para insertar en el paciente, es decir, ese sentido de vida. Y les comento un ejemplo bien interesante que me ocurrió. Una mujer de 65 años, resulta que se le había suicidado su hija única, era ella madre soltera. Y me dice, doctor, yo ya no tengo por quién vivir, no tengo ya mi hija, ni medio nietos, ni nada, no, ya me quiero morir. Ok, empezamos a trabajar un poco de su historia de vida y demás. Entonces, como vivía de su pensión y no trabajaba, le decía, ¿por qué no ocupa su tiempo en algo? ¿Qué le gusta hacer? Pues no, si yo tejo chambritas. Ah, pues mire, en la delegación hay gente que también le gustaría, ¿por qué no va y enseña, ¿no? Esta mujer fue, empezó a enseñar y curiosamente mujeres jóvenes empezaron a buscarla. Eso lo hizo sentirse importante, valiosa y que podía compartir un aprendizaje. Y me decía, doctor, ahora tengo más hijas, ¿no? Ahora tengo por quién vivir. Ese sentido de vida. Qué hermoso. Totalmente de acuerdo. Sí, y bueno, voy a contar igual brevemente una anécdota. Igual, una persona que conocida, no es un amigo de muchos años, una persona que quizás vi en un par de ocasiones en algún evento. De repente un día en la tarde me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, yo ya quiero terminar con esto, quiero irme lejos y en dado caso a ti te dejo para que tú compartas mi historia. Un mensaje de este tipo. No, yo me puse, dije, ¿cómo? ¿Pero qué está diciendo esta persona? Y aparte, pues no, yo ni siquiera estaba cerca de la persona, le marqué, le dije, ¿estás bien? Le platiqué y como que tenía una actitud como suicida, ¿no? En este caso, ¿cómo podemos intervenir de manera efectiva cuando alguien muestra señales de suicidio? Porque son señales, efectivamente, ¿no? Híjoles, qué interesante y qué bueno y qué gran oportunidad, porque esto que voy a responder va a ayudar a muchas personas que como tú les cargaron esta responsabilidad, que de veras entiendo lo que se siente, ¿eh? Sí. Es como la papa caliente y ahora qué hago, ¿no? Y si está lejos y no puedo ayudar y sí, es mi amigo y lo estimo, sí es muy fuerte que alguien deposite en el otro una responsabilidad de vida, ¿no? Número 1, y así lo voy a poner en 3 pasitos para que vayan siguiendo. Hay que escuchar. Cuando alguien nos dice que se quiere morir, que quiere acabar con su vida, que la vida no vale la pena, que es mejor la muerte, etcétera, escucharla y escucharla empáticamente. Tendemos mucho a no escuchar o a hacer menos lo que el otro nos dice, restarle importancia a ese tiempo, a ese momento, a esa palabra, a esa emoción. Entonces, la escucha empática es primordial.
Dos, y muy importante, no juzgar. Al contrario, mucha gente lo que hace es regañar, decir que es pecado, decir que es malo, que no debe hacer, que está loco, o hacer como que no escuché nada y olvídate, ¿no? Todo ese tipo de malas respuestas pueden incrementar la intención suicida, porque el suicida puede sentirse no entendido, no comprendido, no escuchado en un momento crítico que estamos hablando de su vida. Y tercero, canalizar. Es importante que sepamos que hay especialistas que nos dedicamos a esto y que tratar de uno mismo de resolver o de ayudar, no. Uno acompaña, uno orienta como amigo, pero hay un especialista que hace una valoración. Y nosotros en la suicidología tenemos todo un protocolo para hacer la recepción del paciente. Y imagínense como el semáforo de COVID, ¿se acuerdan, no? Sí. Si está en amarillo, si está en anaranjado, si está en rojo, pues igualmente, dependiendo lo que el paciente nos diga, vemos el semáforo y qué tan grave es, porque hay pacientes inclusive necesariamente de internarlos o de darles medicamentos o de tener una terapia mucho más continua, y este trabajo y este tratamiento se hace en forma multi e interdisciplinaria. El psiquiatra, el psicólogo, el tanatólogo, para apoyar al paciente. No es nada fácil. Y entonces, a partir de esta base, ¿qué es lo que tenemos que decir y qué no decir cuando estamos con una persona que admite tener pensamientos suicidas? Primero que nada, escuchar. Y aquí el tip que les puedo compartir es, entre más estructurada esté la intención suicida, hay mayor riesgo. No es lo mismo que alguien que te diga, me quiero suicidar, me voy a aventar de la Torre de París, estamos en México, ¿no? ¿Sí me explico? A alguien que diga que tengo un arma en casa y me voy a ir a suicidar y me voy a dar un balazo. Es decir, el nivel de riesgo es muy alto. Y además, si lo he intentado otras veces, pues hay que preocuparse por ello. Esto es como el primer foco rojo, ¿no? Ok, primero escuchas a ver cuál es su intención, motivo o motivo. intención, sí. ¿Y qué tan grave o estructurado eso es importante? Está el plan. ¿Cómo está el plan suicida, no? Segundo, en la escucha, más que decirle, necesitamos acompañarle. Podemos mostrar esa intención de yo estoy contigo, te escucho, te entiendo, cómo te puedo ayudar, ¿no? Explícame más, ¿no? Porque yo lo hago todos los días. Les decía yo que les respondo por mail a los que nos escriben. Hoy mismo una persona me escribió una carta muy larga con toda su condición y le digo, es que todo lo que te está pasando es porque estás en crisis. Y cuando estamos en crisis, nuestra capacidad de resolución se reduce hasta un 60%. La inteligencia se reduce. Por muy inteligente que seas, en crisis la emoción invade la razón. Por eso no podemos pensar adecuadamente. Entonces, explicarle exactamente que esta condición es temporal. La decisión de quitarse la vida es un acto definitivo para un problema temporal. Y tercero, decir, conozco a esta institución, hay que hablar a tal teléfono y que la gente busque ayuda. Hay mucha gente que dice que suicidarse es de cobarde, pero hay que ser muy valiente para suicidarse, ¿eh? La verdad que... La realidad es que no calificamos. Fíjate que estos adjetivos de cobarde o valiente es algo mucho más profundo. Claro. No tiene que ver ni con la cobardía ni con la valentía. Tiene que ver con una emoción interna que se está teniendo y que no se puede controlar, que no se puede sacar y que en ese enfrentamiento se siente la gente débil. Cuando tiene recursos. Y lo descubrimos en la terapia. Fíjate que sí es cierto que cuando tienes intención de suicidarte, muchas personas... Bueno, ¿crees que eso significa egoísmo? Porque realmente cuando tú te suicidas no estás contemplando lo que va a sufrir tu madre, tu pareja si es que tienes, tus hijos. O sea, vas a dejar ahí una huella que le va a arrastrar toda la vida y le van a doler de por siempre. Entonces, ¿crees que es egoísta suicidarse? Te voy a responder y no les va a gustar. Porque las familias sienten que el acto suicida tiene que ver con ellos, con algo que hicieron o dejaron de hacer. Pero tienes toda la razón. El acto suicida es un acto egoísta y no se piensa en las consecuencias. Si ustedes gustan en otro momento, porque es todo un tema, hablamos de posvención. La posvención es todo el trabajo suicidológico y tanatológico que se hace con los familiares y amigos de alguien que ya se suicidó. Y realmente dejan mucho sufrimiento, dejan mucho dolor, dejan culpa y dejan el porqué. Entonces,
cuando yo trabajo con los pacientes que lo han intentado una o más veces, les digo, ¿qué hubiera pasado si realmente lo logras? Fíjate que es una pregunta clave que les hago. Y algunos de ellos me dicen, pues nada, pues a lo mejor lloran un rato, pero pues mi mamá tiene más hijos, o lo ven como que no son tan importantes. Pero esto habla de la depresión del paciente, esto habla de la baja autoestima y que no conoce el valor que tiene la vida de él en su entorno. Sí. Hace poco, de hecho, una mujer, bueno, hay una historia muy famosa que pasó en España porque un niño recibió bullying y con 12 años, me parece, 12 o 13 años, el niño al final se quitó la vida. De repente un día abrió la persiana de su cuarto de baño, la abrió y se tiró. Y la mujer, la madre, escuchó boom y fue buscando a su hijo tal y vio que el hijo que se había caído, ¿no? Bueno, se había tirado. Y lo primero que dijo la madre era, lo primero que pensé fue irme detrás, tirarme. Pero al final dijo, no, pues quiero vengar ese bullying que le han hecho a mi niño. Y al final, pues no se tiró. Creo que mucha gente al final, cuando se suicida, provoca que muchas otras personas vayan detrás y también se suiciden, ¿no? Sí, a este fenómeno le llamamos el fenómeno Werther. Es la imitación de la conducta suicida. Ocurre exactamente en los familiares. Yo lo he visto más en las mamás, que al sentir que no está el hijo, se quieren morir y caen en depresión, y hay obviamente intentos y algunas personas inclusive lo logran. Pero fíjense que este fenómeno Werther también ocurre con los famosos, los artistas, los líderes, los políticos, los futbolistas o deportistas, aquellas personas que de alguna forma tienen seguidores. Si alguien se suicida, le siguen muchos fans, ¿no? Está el caso muy reconocido de Marilyn Monroe. Cuando ella se suicida en 1962, se incrementó el 300% de suicidios en Nueva York. Madre mía. Sí, claro. Como si siguieran la tendencia o siguieran la moda por ver a una persona, una celebridad, ¿no? Como de este tipo. Es que un poco pensamiento mágico, ¿no? De que voy a estar con ella en el cielo o en otro mundo más allá, ¿no? Sí. Me acaba de surgir esta pregunta. A nivel cerebral, ¿cuáles son los químicos que están en deficiencia o están en desequilibrio al momento que una persona se suicida? Me imagino que hay sustancias que no están en el nivel que deberían de estar, ¿no? Básicamente la serotonina. La serotonina se habla de la hormona de la felicidad. Hay una disminución. Por eso los psiquiatras recetan estos tipos de medicamentos para generar serotonina, inclusive dopamina y endorfinas. Son 3 sustancias que más encontramos que tiene normalmente la gente, ¿no? Hay muchas formas de obtenerla, ¿no? El deporte, la risa, la actividad sexual, la alegría, son cosas que nos hacen sentirnos contentos. Pero en el paciente deprimido, sobre todo, baja mucho ese tipo de sustancias. Entonces hay que generarlas para que entonces puedan producirse y tener un estado de ánimo más estable. Muy bien. ¿Y existen técnicas que ayuden a estabilizar a una persona que está en crisis? Yo imagino que sí, porque se me viene a la cabeza el ejemplo de los bomberos o los policías que están en el típico balcón cuando alguien se quiere suicidar y van allí y empiezan a conversar y tal. ¿Qué técnicas suelen utilizar en estos casos? Normalmente, tanto el personal de bomberos, policías, rescatistas, hay protocolos. Son como 3 condiciones básicas. Una de ellas, el identificar la persona que se quiere suicidar en el sentido de está drogado, está alcoholizado, tiene un trastorno mental. De allí se toman diferentes acciones. Si vemos que la persona no tiene ninguna de estas problemáticas, el diálogo, y es muy importante, es ¿cómo te llamas? ¿Me puedo acercar? ¿Quieres agua? Y así están en el puente o en la torre y pareciera ser que una conversación coloquial, pero la idea es la voz, el tono, la forma en cómo le hablas al otro para generarle paz, generarle tranquilidad. Y tercero, exactamente buscar todos los recursos, pues desde la red, desde agarrarlo, desde sostenerlo. Pero muy importante, no tratarlo como un delincuente, porque a veces vemos, yo he visto muchos policías, hay videos en YouTube en donde pareciera ser que el suicida es un delincuente y agárrenlo y sométanlo y golpéenlo, no va por allí. El suicida es alguien que tiene una crisis emocional y debe ser tratado con empatía, con ayuda y sobre todo con humanidad. Y así en el último momento en tirarse a por él y echarlo para atrás, rescatarlo? ¿O crees que solamente es diálogo y que se dé la vuelta por sí mismo y vuelva? Depende de la condición. Si es posible, la contención, porque no es lo mismo agarrar a alguien
y sujetarlo nada más, sino contenerlo, sobre todo cuando se le puede abrazar o se le puede de alguna forma, no nada más una extremidad, sino el total del cuerpo, ¿no? Si la persona de alguna forma se permite el acercamiento, se puede lograr. Mucho ojo, yo siempre cuando he dado cursos con bomberos o rescatistas, policías, les digo que tengan claro que el sujeto no tenga un arma, porque entonces ya no es un suicida, son dos, ¿no? Así es. ¿Y por qué nos cuesta tanto pedir ayuda cuando más la necesitamos? De repente no alzamos la voz y nos quedamos callados. ¿Por qué? Ahí mismo que ha dicho que te envían correos anónimos, ¿no? Sí. Eso. La ayuda es parte del reconocimiento de una debilidad. Y hablábamos de la diferencia del hombre y la mujer. ¿Sabían ustedes que más mujeres se atienden en la cuestión física y emocional que los hombres? Los hombres tendemos a dejar la enfermedad hasta que ya estamos mal, entonces buscamos ayuda, ¿no? En el hombre la idea de pedir ayuda va asociada a debilidad, a falta de hombría, a que no puedo, ¿no? Y a veces el narcisismo no nos deja. Respondiendo a tu pregunta, ¿dónde está? Pues en el narcisismo, ¿no? Y lo que he visto en muchas mujeres es esta situación de buscar otras alternativas antes de, porque sí buscan ayuda, pero a veces la ayuda que buscan no siempre es la profesional o la adecuada. Es que los hombres nos gustan ser hombres y cuando vamos a terapia nos cuesta mucho porque es como que sacar nuestra energía femenina en tema de ir y claro, es necesario, es básico. Muchas veces no estamos bien de la salud mental y necesitamos equilibrarla y que esté bien y por eso pues es necesario a veces ir. Sí, y qué bueno que lo dices porque la salud mental no tiene sexo. Efectivamente. ¿No? Entonces, qué bueno que cada vez, y afortunadamente, digo, yo tengo ya muchos años como psicoterapeuta, los hombres cada vez más están acudiendo, ¿no? Y esto hace que identifiquen esta necesidad, este deseo de ayuda y saber que el otro puede vincularse. Lo que ayuda mucho en la terapia es la empatía que hace el terapeuta con el paciente y que el paciente nos permita ayudarlo, acompañarlo, entenderlo, conocerlo, ¿no? Es un trabajo de equipo. Les voy a comentar algo bien curioso. Algunos pacientes llegan y dicen, quíteme la depresión, ¿no? Así como si fuera un abrigo, un suéter. Pues no, vamos a trabajar qué tipo de depresión. Hay 14 tipos diferentes de depresión, hay que hacer un buen diagnóstico. A veces nos apoyamos con pruebas psicológicas y en ello ya veremos cuál es el pronóstico y qué son las líneas de sugerencia, de tratamiento, ¿no? Pero no es tan fácil. ¿Y qué tipo de depresión es la que causa más pues suicidio? Que has dicho que hay 14 tipos. No sabía que había tantos tipos Ni yo diferentes. tampoco. Esto para otro podcast. Te digo que ya tenemos, tema. varios temas para los podcasts. Dos de las que más he visto en consulta es la depresión crónica, y hablamos de depresión crónica cuando tiene más de 6 meses de permanecer en el individuo. Y aquí les agrego, hay gente que está deprimida y no lo sabe. Entonces, la familia dice, pues así es, aislado, no habla con mucha gente, no sale, casi no convive, así es. No, está deprimido. Alguien que no tiene esa alegría, convivencia, diversión, etcétera, no está disfrutando la vida, ¿no? Les llamo yo los zombies. Están vivos, pero parecen muertos, ¿no? La segunda que encontramos es la depresión hoy en día muy, muy popular, muy famosa, bipolar. Uy. Que es bien difícil de tratar, es bien compleja. Explico por qué. La bipolar hay una parte maníaca y otra parte depresiva. Entonces hay gente que está feliz, contenta y demás. Y tú dices, ay, se ve re bien. No, está en la fase maníaca. Aquí estamos dentro de una plaza y a veces yo veo a la gente, sobre todo en el Buen Fin, en Navidad, etcétera, que compre, entonces sale con muchas bolsas y dices, ¿realmente necesitan todo lo que están comprando? ¿Es un acto impulsivo o están tratando de tapar la depresión? Wow. Fíjense qué interesante esto. Sí. Entonces, el trastorno bipolar tenemos que identificar que si vemos riéndose y alegre a la persona, no quiere decir que esté bien, quiere decir que está en la fase maníaca. Porque la parte alegre del bipolar es muy alegre y la parte depresiva, triste, es muy triste. Entonces imagínenselo en un va y viene, decimos como una montaña rusa. Para ello, el problema también es bioquímico, como me lo preguntabas.
porque entonces para el depresivo le das antidepresivos, pero para el maníaco le das ansiolíticos, ¿no? Que no esté tan impulsivo, tan ansioso. Entonces es una serie de medicamentos que yo tengo pacientes que toman 18 medicamentos. Dices, no es vida. Madre mía. Entonces es muy complejo. ¿Y si crees que las pastillas realmente sí ayudan a prevenir el suicidio? Porque el hecho de que no se sientan con todos sus sentidos ahí, pues bien, al 100%, no les puede afectar a decir, yo no quiero tener esta vida. Porque además, cuando se recuperan, pueden querer más depresivos, entonces por al final acaban cayendo en un círculo vicioso que al final no hay forma de curarse, o sí se pueden curar con eso. Híjoles, es que el tema de los medicamentos es todo un tema. Explico. Conversando mucho con mis colegas psiquiatras, vemos el medicamento debe integrarse a la terapia cuando el paciente realmente lo necesite. Porque hay pacientes que dicen, no, yo no quiero la terapia, estoy deprimido, mejor que me den medicamento. Pues no, el medicamento nada más quita los síntomas, pero no quita los recursos o los elementos o las condiciones que llevaron a la depresión o al suicidio, ¿no? 2, el medicamento es una herramienta que se usa en el tratamiento psicoterapéutico del suicida, pero debe entrar, tomar su tiempo y salir. No, hay gente que tiene años tomando medicamentos, entonces acuérdense que también el cuerpo empieza a generar resistencias. Hay gente que está tomando y ya ni le sirve, pero está dependiente, ¿no?, del medicamento. Cuando yo empecé a trabajar, veía a mis pacientes que tomaban medicamentos de aquel entonces, más de 30 años, y sí generaba muchos problemas, resequedad en la boca, lentitud, o dormían mucho. Ya los nuevos medicamentos, las nuevas generaciones de medicamentos son más benévolos y ayudan mucho, resuelven rápido y no generan tanta dependencia ni tanta problemática. Pero sí requiere un buen psiquiatra que haga un vínculo con el psicoterapeuta en beneficio del paciente. Sí le va a servir, pero necesitamos que el paciente también sea obediente, y ahí les voy con lo que encontramos. Hay pacientes que dicen, es que el doctor me dijo que me tomara media pastilla, pero no me sirvió, yo estoy tomando una. No, es receta, tal cual. Pero empiezas con una dosis tal y luego ya la puedes subir, pero el psiquiatra es el que te indica qué es lo que tú debes modificar o cambiar. 2, hay muchos mitos de que es que si tomo medicamentos me voy a ser dependiente. No, el psiquiatra inserta el medicamento y lo lleva a cierto nivel de dosis, pero luego lo va disminuyendo para evitar esa dependencia. Y 3, mucha gente dice, es que me dieron medicamento, pero me voy de fiesta. Entonces, no tomo el medicamento y tomo alcohol. Tampoco sirve. Si estás en un tratamiento, no consumas alcohol ni otras drogas, sino van a chocar con los medicamentos psiquiátricos. Sí, hemos hablado de un poco los pasos, ¿no?, para el tema de la prevención del suicidio, pero ¿desde qué señal o desde cuándo es necesario acudir con un especialista? Pues yo te diría que siempre. Es decir, la salud mental, y lo digo mucho en las conferencias, es algo que se conquista todos los días. A psicoterapia no nada más va el que está loco o el que tiene un problema. A psicoterapia va alguien que quiere conocerse, que quiere trabajar internamente con cosas personales o que inclusive quiere tener un mejor nivel de vida o conocerse mejor. Y aquí voy a compartirles algo personal. Cuando yo entré a la carrera de psicología, a los pocos meses me metí a terapia y yo era el único alumno que estaba en terapia, ¿no? En aquel entonces decía, no, Alejandro, sí están medio mal, porque hasta el psicólogo fue, ¿no? Cuando estábamos en la carrera de psicología, ¿no? Imagínense qué paradójico. ¿Qué pasaba? Que yo sabía, 1, que quería ser psicoanalista y que tenía que trabajar mucho conmigo. 2, que quería conocerme y que en la medida que trabajara internamente con lo mío, pues me ayudaría, y no acudí únicamente por un motivo en especial, fui para conocerme. Y se quedó el terapeuta como, pues qué bueno, porque estás en el camino y te va a ayudar. Y creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Hay que entrar a una terapia con la intención de conocerse. Ahora, si hay algunos síntomas o elementos, por supuesto que sales beneficiado, porque hay que trabajar con lo que no nos funciona. Sí. Oye, en el tema de la familia, ¿qué rol tiene la familia y los amigos en el tema de la prevención de suicidio?
Cuando hacemos el trabajo suicidológico, integramos a la familia. La familia es parte importante de esta condición suicida. Uno, porque los suicidólogos realizamos algo que le llamamos familiograma. Vemos dónde está la mamá, papá, hermanitos, quienes integran la familia, qué dinámica hay entre ellos, qué roles juegan y sobre todo cuáles son las relaciones que se tienen. En la medida que la familia también se involucre, el paciente sale más fácil adelante, ¿no? Y mucho de lo que trae, si recuerdan, una de las principales preguntas que me hicieron, motivo por el cual se suicidan, y si el número uno era familia, pues ahí en la entrevista familiar encontramos así los síntomas y que la modificación se haga integral. Sobre todo cuando son menores de edad, la familia influye muchísimo. Entonces hay que hacerles ver que necesitan hacer cambios. A veces hay fallas de comunicación, a veces hay fallas de roles, a veces hay adicciones, a veces hay abusos y bueno, encontramos todo un arsenal de conductas familiares. Me da curiosidad por una pregunta que te quiero hacer ahora. Cada vez hay más mujeres que no quieren tener hijos, que quieren estar solteras de por vida. ¿Crees que eso cuando son mayores, cuando tienen 60 años o 70 años y se ven a lo mejor que están solas, pues a lo mejor tampoco tienen pareja o sí, no sé, pero si no tienen, ¿crees que el hecho de no tener hijos aumenta la probabilidad de que intenten suicidarse? Yo diría que no nada más no tener hijos, sino no tener vínculos. ¿Y sabes de quién me hiciste acordar ahorita? No sé por qué me llegó a la mente. Frida Kahlo. Frida Kahlo no tuvo hijos, pero su vínculo más importante era con Diego Rivera. Y gracias a él, y ella lo dice, y uno ve su diario, era el amor de su vida, ¿no? Y a pesar de todo lo que vivieron y padecieron y demás, ese vínculo era tan fuerte, tan importante para ella, que fue su sentido de vida. Y a pesar de que estuvo enferma muchos años en silla de ruedas, o sea, tenía muchos contras en cuestión de enfermedad, pero... Era resiliente. Sí, definitivamente. Y hablando de los tratamientos, ¿qué tratamientos han mostrado mayor eficacia? Hablamos un poco de que, bueno, un tratamiento farmacológico, pero acompañado de qué más. ¿Qué es lo que ha dado mayores resultados en prevención de suicidología? Te lo voy a cambiar, es que no es la prevención, es la atención. O la atención. La atención, sí. ¿ok? Mira, me detengo porque ahí hay un cuestionamiento personal que he visto como una dificultad en entender lo complejo que es el suicidio. Actualmente la terapia cognitivo-conductual ha tenido muchísimo auge, mucha fuerza, y en beneficio de ellos es que han hecho investigaciones. Aunque investigaciones con población breve o en poco tiempo, no tiene mucho tiempo. Yo soy psicoanalista y desde mi visión y como trato de formar a todos los grupos y a mis alumnos que tenemos, inclusive maestros que hoy en día son maestros del instituto, fueron mis alumnos, les digo que conocer la historia del paciente es algo que nos ayuda mucho a entender el aquí y el ahora a través del allá y el entonces. Pero es una visión bien personal, bien particular. Honestamente, lo que le sirve al paciente, cognitivo-conductual, humanista, rogeriana, freudiana, la que quieras, psicoanalítica, la que tú te guste, que salve al paciente. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa? La cognitivo-conductual ha tenido investigaciones y resultados, para mi gusto, parciales buenos, pero había que hacer un seguimiento para ver si lo que hicieron en ese momento realmente eliminó la conducta o se fueron por otro tipo de conductas autodestructivas o falló. Se me viene otra duda a la cabeza. Antes te he comentado un caso de bullying que sufrió un niño y al final pues se tiró por la ventana y tal. ¿Crees que el bullying es un problema en las escuelas a la hora de los suicidios de los niños chiquitos? Mucho, mucho y mucho. En YouTube podemos ver cantidad. Yo tengo, mi galería del horror, muchos videos desgraciadamente en niños. Y aquí te agregaría algo que he encontrado en investigaciones que he hecho. ¿Cuál es la población más vulnerable del bullying? Los preadolescentes. Estamos hablando de sexto de primaria, primero y segundo de secundaria. Esos 3 años son claves. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Es una etapa donde cambiamos de niño a adolescente. Ni somos niños ni somos adolescentes. Estamos entre azul y buenas noches. 2,
la necesidad de la imagen, de la aceptación, de la relación vincular social escolar es muy importante. En esas edades la familia cobra un segundo lugar y el entorno social y escolar el primer lugar. Además, muchos pasan horas en las escuelas. Y si la cuestión del bullying, que hay que identificar, reconocer, el bullying, el problema es que se hace crónico. Imagínate que diario vas a una escuela en donde te están torturando. Entonces, no ven salidas, no ven soluciones, volvemos a la visión en túnel y esto hace que el preadolescente con pocos recursos para salir adelante prefiera morir que vivir ese horror. Y lo decía Albert Camus, hay una frase clásica de él, el suicida prefiere el fin del horror más que el horror sin fin. Wow. Y entonces, a raíz de esto, ¿cómo las escuelas e incluso también las empresas, creo yo, cómo pueden diseñar protocolos para esta prevención o esta atención de suicidio? Esa pregunta me gusta muchísimo porque cuando yo busqué qué puede ayudar, contener, facilitar y demás, les voy a decir lo que se encontró, parece fácil y no lo es. Lo que protege a alguien del bullying son los amigos, conocido en México como los cuates, ¿no? Si tú tienes cuates, tienes tu grupo de apoyo y a lo mejor a otro le caes mal, todo, pero los cuates te apoyan, te ayudan, etcétera. Lo difícil, porque lo veo complejo, es ¿sabemos hacer amigos? ¿Tenemos amigos? No todo el mundo es tan sociable, tan amigable y la amistad es algo que aprendemos y construimos desde casa. Si no la tenemos bien, no la vamos a poder desplazar en el ámbito escolar. El ser amigo hay que ser muy altruista. Hay que dejar el yo, el personal, para interesarse y preocuparse por los otros. Y también los padres, ¿no? Que involucren, que hagan muchas fiestas de cumpleaños de chiquititos, que involucren a sus compañeros desde que son jovencitos para que hagan buena amistad, ¿no? Promover todas las cosas que puedan ayudar al menor a que no es solo él, ¿no? Yo curiosamente tengo muchos pacientes que son hijos únicos y están muy acostumbrados a estar solos. Entonces, pues dicen, no, pues en el recreo me la pasaba solo, ¿no? Pero está reproduciendo lo que vivía en casa. En casa pues jugaba solo, y si llegaban los Santos Reyes o Santa Claus, el juguete solo, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, si los padres, y creo que tienes mucha razón en esto que aportas, le dicen, sal con tu juguete y compártelo con tus amiguitos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ayudan a que se aprenda a socializar, porque lo vamos a necesitar desde que nacemos hasta que morimos. Sí, y sobre todo la educación en casa, decirle, no hagas esto, esto está mal, o si te llegan a hacer, ten la confianza de contarme, y desde que son chiquitos, ¿no? Enseñarles a todo lo que te pase, cuéntamelo, yo soy también tu amigo, ¿no? Y sobre la misma línea, para todas las personas, ¿qué hábitos de autocuidado previenen pensamientos suicidas? Decimos que la salud mental es integral. Algo que yo hago mucho con mis pacientes cuando intentaron suicidarse, un ejemplo, una chica que el novio la dejó y igualmente se quiso suicidar, ¿no? Pero al momento de revisar la historia de la pareja y demás, para la chica el 90% de su vida era el novio. Entonces, claro que si el 90% de tu vida es el novio y el novio te deja, pues no quieres vivir, ¿no? Entonces necesitamos que hagan deporte, que tengan actividades, hobbies, que tengan amigos, que hagan algo que les divierta, aprendan cosas, una vida familiar satisfactoria, es decir, agarrarse de otras áreas del sujeto. Entonces, si me va mal con el novio, pues tengo a mis amigos, si me va mal con mis amigos, tengo a mi familia, si me va con mi familia, tengo entonces mis hobbies o mis cosas personales. ¿Sí me explico? Herramientas en donde tomar. Sí, muy bien. Oye, ¿y qué habilidades emocionales recomienda entrenar a diario? Las habilidades emocionales van armándose, construyéndose en cada individuo en forma diferente, ¿no? Les voy a poner el ejemplo. Hoy en día Gardner hace unos años nos plantea un libro de las inteligencias diversas, ¿no? La verdad es que esta parte que requerimos manejar y trabajar de la salud mental tiene que ver un poco con que el ser humano está compuesto de muchos elementos, no nada más uno solo. Necesitamos, repito, estar bien con la familia, estar bien con un deporte, estar bien con alguna escuela o con alguna actividad social, con una pareja, con nuestro
bienestar personal. Si no te cuidas tú, nadie te va a cuidar, ¿no? Total. O sea, los únicos que cuidan son los bebés, ¿no? Y aún así el bebé llora cuando necesita algo. Sí, oye, y bueno, das conferencias, das pláticas sobre todos estos temas. ¿Y cómo hablar del tema con adolescentes sin generar alarma? Cuando lo hablas en las escuelas, ¿cómo lo logras? Eso es complicado, realmente. Sí. Creo que es un tema... Porque es un tema muy fuerte que cuando por lo menos te lo mencionan, wow, ¿no? Causa sorpresa. Sí, fíjense, y aquí les comparto una anécdota. El Instituto Hispanoamericano de Fisiología en diciembre cumple 14 años de haberse establecido. En los primeros años, todos los miembros fundadores íbamos a las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, instituciones, hospitales y demás. Pero principalmente en las escuelas, lo que nos decían era, no, de ese tema no. Y ahí te voy con los mitos. Uno de los mitos de suicidio es que si se habla, se va a promover. Al contrario, así como la sexualidad, si hablamos de la sexualidad, los adolescentes se van a proteger, a cuidarse y a saber manejar adecuadamente su sexualidad. Entonces necesitamos forzosamente el que se rompa el mito de hablar de un tema que debe ser un tema de sobremesa. Entonces, ¿cómo le hacemos con los adolescentes? Normalmente les llegamos hablando de las conductas autodestructivas. Todo el mundo tiene conductas autodestructivas, entonces nada más que las identifique y cómo estas pueden afectar su salud física y mental. Y podemos abordar el tema del suicidio y explicar que es una situación, y repito, definitiva para un problema temporal. Y que en el momento que se sientan en una condición de crisis o con una problemática, la ayuda, tocar puertas, nos va a solucionar. ¿Y hay algunas señales silenciosas de que nuestra salud mental está mal? Híjoles, diríamos muchísimas. Lo que más he visto, y esto es muy, muy actual, es la violencia. No sé, no quiero tocar el tema porque es polémico, pero la Lady, ya saben, ¿no? Que si agredió y que gente que se hace viral por su violencia, ¿no? Tiene que ver con una condición de falta de control de impulsos, con una poca capacidad de demora y sobre todo con una condición neurótica casi rayando a psicótica, porque no se ha cuidado esa salud mental. Entonces, la gente que anda mal en la salud mental, respondiendo a tu pregunta, quiere que el mundo cambie. No se sabe adaptar al mundo. Ahí está una de las principales condiciones o focos rojos o red flags, como se le llaman hoy, de que si no te adaptas a este mundo, el mundo no está para adaptarse a ti. Eso es principalmente algo, ¿no? Y dos, he visto mucho, sobre todo más en los últimos años, algo que debe llamarnos la atención y son las famosas enfermedades psicosomáticas. Hoy en día es bien común que todo el mundo tenga gastritis, colitis, úlcera, migraña y dermatitis. Todas con terminación itis, significa inflamación. La gente está inflamada de emociones, inflamada de condiciones que no ha resuelto, que no ha digerido, que no ha procesado. Por eso sirven las terapias, porque la gente llega a sacar, a hacer esa catarsis. Entonces necesitamos que la gente que no identifica emociones deje de depositarlas en el cuerpo, porque el cuerpo te cobra factura. Segundo elemento. Y tercer elemento que encontramos también, la gente hoy en día pasa demasiado tiempo trabajando. Ya no hay esas horas de que tengo mis 8 horas al día, ¿no? Trabajando. Hay gente que trabaja 10, 12, 15, 18 horas. Entonces, vive para trabajar. Entonces, no es saludable, no tienen un ambiente adecuado, ambiente sano. Yo acabo de escribir un artículo que lo encuentran en la página, es suicidio laboral. Burnout, traducido al español, que es el agotamiento crónico, y es por el exceso de trabajo. Nos explotamos a nosotros mismos demasiado. Y eso provoca, por supuesto, enfermedad y una mala salud mental. Sí. Al principio hablábamos que la soledad es uno de estos grandes males que llevan al suicidio, ¿no? Pero hablando de la salud mental, ¿cómo afecta la soledad a la salud mental en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Desde que somos niños hasta que crecemos. Nuevamente te la voy a dividir en dos. Ok.
La soledad que elegimos y la soledad que no elegimos. Ok. Idealmente, y eso lo dicen todos los filósofos, la soledad que elegimos es una soledad que disfrutamos, que gozamos, que queremos y de veras muchas veces necesitamos. Digo, cualquiera de los que estamos aquí en la mesa, llega un momento donde quiere uno estar solo, ¿no? Sí. Está padre estar solo por un ratito. Pero si quieres estar solo, pues con la persona que estás no encajas bien y tienes problemas, o sea, te resta en vez de sumarte. Porque al final creo que los seres humanos somos, uno de los beneficios que tiene es que nos encanta relacionarnos, ¿no? Si no nos relacionamos es como la muerte biológica, ¿no? No, sí, pero aún estando en pareja, en familia, con hijos, etcétera, llega un momento donde hay necesidad de esta soledad. De este espacio para ti mismo, ¿no? Eso sí, eso sí. Eso, sí. Cuando es elegido, es bien disfrutable. La verdad, esa soledad, y no necesariamente que estés haciendo algo, cualquier cosa, ¿no? Hasta no hacer nada, simplemente ese tiempo que te das para ti mismo, de reflexión, ¿no? Muchos budistas dicen esos retiros del silencio, ¿no? No todo el mundo tolera el silencio. Estamos saturados de sonidos, de imágenes y de cosas, o sobresaturados, ¿no? Hay un autor, filósofo actual, Byung, se llama, él habla de la sociedad del cansancio. ¿Por qué estamos tan agotados? Por la saturación de información que tenemos hoy en día. Lo que quieras, hay un exceso de información. Entonces, esa soledad que elegimos es la sana, es la buena, es la adecuada, e inclusive puede hacernos una introspección y ayudarnos. La soledad que no elegimos y que se dio por diversas circunstancias, por abandono, porque pleitos o porque se decidió no tener un vínculo y demás, es una soledad donde tratamos de cubrirla con otras condiciones. Hay gente que, yo decía, va a comprar, ¿no? Para no sentirse sola. Hay gente que se enferma para que la atiendan y no sentirse sola. Hay personas que en esta necesidad de abastecer esa soledad, donde no estar solo, hasta paga, ¿no? Por compañía, paga por sexo. Hasta por hablar, como en Japón, ¿no? Exactamente. Inclusive, y muy bueno que lo tocas, hoy en día con la inteligencia artificial, he tenido pacientes que me dicen que se ponen a platicar con la inteligencia artificial. Yo lo hago. Sí, sí, sí. y es súper útil, ¿eh? O sea... vamos, es sano cuando estás descubriendo, investigando, viendo, pero cuando sustituyes el vínculo real, ya ahí estamos en problemas, ¿no? Tengo un caso que comentarte. Tengo una amiga que resulta que su hermano intentó hace como ya 3 o 4 meses, se intentó suicidar, ¿no? Lo que hizo fue se tomó pastillas, no me acuerdo qué pastillas, me parece que era la melanina, estas para dormir. Se tomó como 10, 12 pastillas así de golpe. Hay dos, como una de más concentración y otra de menos más que se tomó la de menos concentración, y eso, bueno, ¿qué pasa? Que cuando se las tomó, se despidió de su novia que tiene ese entonces cuando su novia vio el mensaje, su novia le escribió rápidamente a la madre, y rápidamente la madre fue, lo llevaron al hospital, le hicieron un lavado, y al final pues no le pasó nada, ¿no? El tema es que para intentar como que se encontrara un propósito de vida o encontrar algo, este chico lo llevaron a hacer la ayahuasca, tiene 16 años. ¿Qué opinas de que alguien haga esta ceremonia ahí no sé si dicen droga o estimulante, que pues te ayudan como a conocerte o a saber más de ti, ¿no? ¿Crees que son útiles o crees que no? No podría responderte a esta pregunta porque desconozco mucho de la ayahuasca. Sí he sabido de gente que consulta y demás. Lo que puedo decirte yo como clínico, como especialista en salud mental, es que toda condición o situación que altere tu conciencia te pone en riesgo, ¿no? Y lo que yo he sabido es que hay gente que le sirve, le funciona y hace cierto trabajo personal y demás, y hay otros que se psicotizan. Sí. Entonces, meterte en este tipo de cosas sin saber tu condición de salud mental y física te pone en riesgo. Yo estoy de acuerdo, porque creo que puede ser, si te sale bien a la primera, se puede convertir en una adicción. Y eso pues te puede arrastrar toda la vida, y puede que en un futuro, en vez de que te vaya bien, te vaya mal. Y bueno, al final todo... Dice que le funcionó. Veremos a ver qué pasa. Sí, hay de todo, ¿no? Sí, al final de cuentas termina siendo una droga y pues depende, ¿no? El trabajo que hagas. Bueno, estamos llegando casi ya al final de la charla, de este podcast. Pero antes nos gustaría que compartieras qué mensaje quieres darle hoy pues a estas personas que se encuentran en crisis y que necesitan ayuda. Uno, busquen ayuda.
no están solos. 2, pensar en un acto suicida es pensar en acabar con la vida cuando hay muchas salidas o soluciones o respuestas para que esto se pueda llevar mejor o resolver adecuadamente. Y 3, alguien los quiere, alguien está cercano, alguien va a poderles brindar este amor, esta compañía y esta ayuda en el entorno. Hay que estar como más alerta. A veces la gente que acude a consulta conmigo me dicen, es que estoy solo. No, nadie está solo. Es que nadie me quiere. No, sí hay gente que te quiere. Es decir, empezar a identificar esos vínculos y esas relaciones que tenemos y a valorarlas, ¿no? Por ahí iría. Muchas gracias. Me gustaría saber cómo es, antes de terminar, cómo es una terapia contigo. Por ejemplo, llega alguien, viene y te dice, oye, tengo pensamientos suicidas, me quiero suicidar la semana que viene, tengo unos problemas y tal. ¿Cómo es? ¿Cuántas sesiones vienen contigo? ¿Qué es lo que vas haciendo en cada sesión? ¿Cuánto tiempo pueden tardar más o menos en recuperarse y en encontrarle un propósito a la vida para que se le quiten estos pensamientos suicidas? Okay. En la primera consulta, si se trata de un menor de edad, tiene que acudir los padres o un tutor. Okay. En la primera consulta abrimos un expediente. Allí se ve el motivo de consulta, se hace una impresión diagnóstica y se ven unas líneas o sugerencias de tratamiento. A veces el paciente requiere 1 o 2 veces por semana psicoterapia, a veces requiere medicamentos o en casos extremos de este semáforo que hablaba yo, pues inclusive el internamiento. Sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos. Las psicoterapias no es tan rápido, es decir, no es al vapor o de microondas, ¿no? Hay pacientes que a las 3 semanas me dicen, ya estoy bien, ya me quiero ir. Pues no, realmente a este fenómeno le llamamos fuga a la salud. Alguien no quiere que le toques cosas más profundas, más fuertes y demás. Entonces sí dura, normalmente en mi experiencia con adolescentes, 1.5 años, 2 años. Con sí. adultos, yo tengo adultos ya de 8 o 9 años trabajando con ellos, ¿no? Porque vas encontrando cosas en el camino también, ¿no? Hay veces que llegan por un motivo de consulta y detrás o de fondo hay muchas cosas, ¿no? También. Claro, eso es lo que te iba a decir, que no creo que se encuentre el motivo tan rápidamente, ¿no? Porque cuesta expresarlo. Entonces mucha gente como que lo oculta, te va dando como señales, pero no te lo cuenta todo de forma de golpe, ¿no? El paciente debe de confiar en el terapeuta, pero la confianza se construye. Entonces necesitamos esta empatía, este vínculo, esta relación en donde el paciente sienta el espacio terapéutico seguro, todo lo que se dice aquí se queda. Segundo, que estamos en favor de la persona, ayudándolo, es decir, nuestro trabajo es para que esté mejor. Y tercero, que buscamos la misma meta y que hay que trabajar en equipo. Otro elemento que preguntaba, sí, muy importante es, ¿qué pasa cuando concluimos un tratamiento, sobre todo con la prevención del suicidio, para evitar recaídas? Puedo ver al paciente 1 o 2 veces por semana, pero hay veces que ya que doy de alta, lo veo cada 15 días, cada mes, ¿sí me explico? Y tratar de ver si no hay recaídas. Tengo una última pregunta. No sé si la has escuchado el caso de agricultor que se suicidó en España hace poco. Fue súper famoso, súper viral en España. Todo el mundo empezaba a compartir. Resulta que un niño se suicidó, trabajaba en el tema de agricultura, bueno, trabajaba 18 horas diarias y al final se suicidó con una cuerda en el cuello porque decía, puso de hecho una historia de Instagram donde dijo, ya no puedo más con esta vida, trabajo 18 horas diarias, es demasiado. Y luego los dinero que genero pago mucho de Hacienda y el gobierno no para de perseguirnos con temas de impuestos cuando realmente pagamos todo y cada vez nos exprimen más y tal. No puedo más con la vida y me despido. Y se suicidó. Entonces, ¿crees que tener como una baja o pocos recursos, que eso influye al suicidio? Sí, y recursos en todos los sentidos. Recursos económicos, recursos afectivos, recursos de salud e inclusive recursos para salir. Y ahorita me compartes este ejemplo, pero lo vemos todos los días con los migrantes. Estas personas que necesitan un mejor nivel de vida y están dispuestos a arriesgar su vida y la de sus familias para lograr ese éxito, lo que buscan pasando fronteras, ¿no?
Joder, qué interesante. Sí. Pues ya no tengo más preguntas. Tenía alguna dudilla. Sí, tenía alguna duda más, pero bueno, antes de despedirnos, muchas gracias por recibirnos aquí en el consultorio. También agradecer a Gaby, tanatóloga, que nos compartió bueno, tus datos, nos invitó a platicar contigo. Y pues gracias por hablar de este tema tan importante que hay que trabajar, prevenir en México, que sobre todo, bueno, México y España tienen cifras tan altas, entonces, bueno, creo que podemos lograr un gran cambio. ¿Y cómo pueden encontrarte, Doc? ¿Cómo pueden consultarte para terapias, etcétera? ¿Dónde te pueden contactar? Con muchísimo gusto. Bueno, pues vamos a darle los teléfonos del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, que es el 55 46 31 3307. Tenemos una página que pueden consultar, toda la información es gratuita, tenemos más de 60 artículos de mi autoría y otros más, libros, videos y demás, es suicidología.com.mx, y hay un correo electrónico que revisamos todos los días, es info@suicidología.com.mx. Si hay personas que tienen urgencia de suicidio en el momento, un sábado en la noche, ¿lo atienden rápido o es al día siguiente o cómo? No, cuando hay una situación de crisis, como sobre todo que se requiere el internamiento o la acción médica, no somos hospital, y qué bueno que lo preguntas, porque la gente cree que también podemos internar. No, nuestra consulta es externa, y para situaciones de emergencia el 911 es el teléfono que pueden canalizar al hospital más cercano. De acuerdo. Oye, pues un gustazo, muchas gracias, la verdad que es un placer este podcast. Me gustaría también que lo comentaras si tienes pronto, vas a sacar algún curso o vas a hacer algún libro, que has comentado antes que está escribiendo un libro, no sé, ¿qué es lo que se viene para el doctor Alejandro Águila? Gracias. Pues es que tenemos muchas cosas, ¿no? Este próximo sábado vamos a tener una sede en Guadalajara, y por supuesto que se pueden incluir. El diplomado está dirigido a todo público. La intención del diplomado es la detección oportuna del riesgo suicida en las diversas etapas del desarrollo y la canalización adecuada. Por ello, cualquier persona puede asistir. Segundo, vamos a tener también el 9 de agosto la especialidad en suicidología clínica, que está dirigido a personal médico y paramédico. Va a ser única a nivel latinoamericano, y que el 10 de septiembre ustedes y todo el público nos acompañe desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar en este maratón virtual con temas muy relevantes, temas nuevos, como el de suicidio en mascotas, que no lo habíamos tocado. En esta ocasión va a ser un tema importante. Sí, que yo no sabía que había suicidio de mascotas, y ya nos han comentado que sí, que muchos perros al final luego, bueno, perros, otros animales acuáticos también, pues se suicidan, ¿no? Así es. Entonces vamos a hablar sobre qué pasa con algunos mascotas que al momento que su ser querido ya no está, también deciden ya no comer, dejarse morir, y eso habla de la lealtad que tienen las mascotas a sus amos. Eso para otro podcast más adelante también, sí, más que la depresión. Tenemos ya varios. Y la pregunta obligada es, ¿a quién te gustaría que invitáramos a un siguiente episodio? Puede ser cualquier disciplina, ¿no? ¿A quién te gustaría? Hay una mujer que es terapeuta familiar y sale mucho en radio y televisión, Caraballo, se apellida. Daniela, creo que es. No sé si la puedes buscar, Jenny. Caraballo. En Google, búscala, Caraballo. Uh-huh. ¿Es mexicana? ¿Está aquí? No sé de dónde sea, porque ahí estoy haciendo memoria. Caraballo es un apellido creo, italiano. Creo que es o argentino. Argentina, o uh-huh. Creo que es argentina. Pero la forma en cómo ella expresa todas las problemáticas de pareja, que hoy en día es todo un tema. Daniela Carballo. Okay. Pone que está en México, así que. Terapeuta complementaria de psicoterapia familiar. Ok. Quizás sí es ella. Sí. ¿No? Muy bien, pues la esperamos, ¿verdad? Pronto la vamos por a buscar. acá. Pues listo, nos despedimos. Por aquí abajo están apareciendo todas las redes sociales, Doc. Igual invitamos a todos a que se suscriban, que activen la campanita y que no se pierdan todos nuestros episodios cada semana. Y nos sigan en todas las redes sociales. Y Alex, un episodio más de Elemental Project. Sí, un episodio más. Y ya sabes, si tenéis pensamiento suicida, tenéis que venir con el doctor, ya tenéis todos sus datos. Muchas gracias por venir al podcast. Ha sido increíble y súper interesante. Y aquí ya tenéis mucha más información para cualquier tema que tengáis, cualquier problema o lo que sea, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Así que un gustazo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Y bueno, pues un aplauso para el doctor Alejandro Águila. ¡Bravo! Gracias.